cuando abrí la puerta del baño y lo encontré llorando en silencio, de pie, con la cara apoyada contra la pared de azulejos, supe que lo había destruido. Estaba vestido, todavía llevaba los pantalones del trabajo, pero descalzo. Ni siquiera me oyó entrar. Estaba como ausente, como si su cuerpo no le perteneciera. Se había encerrado allí durante más de 40 minutos después de ducharse, y yo, en vez de preocuparme, me limité a revisar mis mensajes y contestar a uno que no debía haber recibido. El que lo rompió todo. El que no era para mí, sino para él, el hombre que se acostó conmigo una noche en la que no tenía que haber cruzado la calle. No voy a justificarme, ni a empezar esta historia con una biografía, ni con excusas. No te voy a contar que Sergio y yo llevábamos 13 años juntos, que teníamos un hijo, una hipoteca, unas vacaciones al año y esa rutina doméstica que empieza como confort y acaba como castigo. Porque todo eso lo tiene medio mundo y no por eso se acuestan con otro. Lo que sí te voy a contar es que esa noche, cuando vi a Sergio así, derrotado, rendido de verdad por dentro, sentí una mezcla entre vértigo, asco de mí misma y una rabia absurda que ni siquiera sabía a quién iba dirigida. Quizá a él, por no haberse dado cuenta antes. O a mí, por haber esperado tanto a hacer algo, y que ese algo fuera lo peor. Todo empezó con un correo. No uno que yo escribí, sino uno que recibí. El remitente era Raúl, un cliente de los que se te quedan grabados porque no son simplemente trabajo. Habíamos trabajado juntos en una campaña meses antes, y entre reuniones, cafés y revisiones hasta la madrugada, nos habíamos hecho cómplices. No amigos, no amantes. Cómplices. Había tensión, pero nunca nada físico. Hasta que terminó el proyecto, nos despedimos con 2 besos y una ver si nos vemos de esos que normalmente no llevan a nada. Solo que esta vez, semanas después, sí se vio. El correo era corto. Estaré en Madrid la semana que viene, ¿cenamos? Le respondí con un vale, dime cuándo, como si no pasara nada, pero ya lo sabía. Sabía perfectamente que si quedaba con él, no iba a ser una cena de amigos ni de trabajo. Lo supe mientras me depilaba, mientras me pintaba los labios, mientras pedía el Uber. Y cuando lo vi esperándome fuera del restaurante, con esa camisa negra que nunca le había visto y esa mirada que no era la de un cliente sino la de alguien que ya había decidido lo que iba a pasar, me ardió todo el cuerpo. No por deseo, no te confundas. Por decisión. Porque ya no iba a haber vuelta atrás. Y no la hubo. Terminamos en su hotel, en una habitación ridículamente silenciosa con cortinas opacas y minibar encendido. No hubo pasión de película ni palabras dulces. Fue físico, torpe, rápido, y no me arrepentí. Ni al salir, ni al volver a casa, ni al ver a Sergio dormido en el sofá con la tele encendida. Me metí en la cama y dormí como no dormía desde hacía meses. Me sentí vacía, sí, pero también ligera. Como si, por fin, algo dentro de mí se hubiera desatascado. Era repugnante, pero real. El problema no fue lo que hice. Fue lo que vino después. Ese día, 2 semanas después de la noche del hotel, me desperté con el corazón en la garganta. Raúl me había escrito de nuevo. Lo pasé bien contigo. No me arrepiento de nada. Nada grave, nada que me delatara. Pero yo, imbécil, le respondí con algo que sí. Algo que, por un error de dedo, no fue a su bandeja de entrada, sino a la de Sergio. Porque al parecer, cuando estás medio dormida, puedes confundir 2 chats, 2 nombres, 2 hombres. Y cuando pulsé enviar, me di cuenta al instante. Tardó 5 minutos en levantarse del sofá del salón, dejar el móvil en la encimera y meterse al baño sin decir nada. No me gritó. No me insultó. No me preguntó nada. Solo se fue. Y yo, paralizada, me quedé en la cocina repasando mentalmente lo que había escrito, palabra por palabra. A veces todavía pienso en tus manos en mi espalda. No era una confesión, pero tampoco hacía falta. Era obvio. Era suficiente para saberlo todo. No intenté fingir. No lloré. No le seguí. Me quedé ahí como si estuviera esperando una condena. Y cuando finalmente entré en el baño y lo vi con la cara pegada a los azulejos, con los ojos rojos y las manos temblando, no supe qué decirle. Lo único que me salió fue, lo siento. Y él, sin girarse, solo murmuró, sal. Así empezó el principio del fin. Ese día no trabajamos. No comimos. No dijimos nada.
Yo me encerré en la habitación, él en el salón. Nico estaba en casa de sus primos, por suerte. Pero yo sabía que cuando volviéramos a hablarnos, si eso ocurría, no habría vuelta atrás. Ya no. Ya no era una sospecha, ni una crisis, ni un distanciamiento. Era una traición real. Y aunque lo negara, aunque dijera que fue un error, una noche, una confusión, era mentira. Había sido una elección. Fría. Consciente. Premeditada. Y ahí es donde empieza esta historia. En ese instante. No en la cama del hotel. No en los mensajes previos. No en la primera vez que dejé de mirar a Sergio con deseo. Empieza en ese baño. En su espalda temblando. En mis pies descalzos sobre las baldosas frías. En el silencio más largo que he vivido con alguien. Porque ese silencio gritaba todo lo que ninguno de los dos se atrevía a decir. Y lo peor es que ni siquiera sabía si estaba dispuesta a salvarlo. A la mañana siguiente no hubo café en la cocina, ni tostadas, ni el sonido de la cafetera vieja que siempre hacía un ruido insoportable pero que en ese momento hubiera matado por escuchar, porque significaba que todo seguía igual. Cuando salí del cuarto, Sergio ya se había duchado, vestido, y estaba metido en el despacho con la puerta cerrada, como si fuera cualquier otro día, como si nada hubiera ocurrido, pero era evidente que algo estaba tramando, porque no había huido, no me había echado de casa, no me había gritado, ni siquiera había llorado delante de mí, y ese control era 1000 veces más perturbador que un escándalo, porque lo hacía todo más tenso, más frío, más peligroso. Me pasé toda la mañana intentando adivinar si estaba buscando pruebas, si me iba a enfrentar más tarde o si simplemente estaba en shock, pero la incertidumbre me estaba destrozando más que la culpa. Cada sonido de la casa me sobresaltaba, cada movimiento me parecía una señal de que venía a por mí, pero nada ocurría. Yo deambulaba entre el comedor y la cocina sin saber qué hacer con mi cuerpo ni con mis pensamientos, repasando una y otra vez lo que le había enviado por error, esa frase estúpida, tan suave pero tan clara, y me odiaba por no haberla borrado antes de enviarla, por haber escrito lo que sentía sin filtro, por haberme dejado llevar como una cría cuando ya no estaba en edad de jugar con fuego. A las 3 de la tarde abrió la puerta del despacho, bajó las escaleras sin mirarme, agarró las llaves del coche y dijo sin detenerse, salgo un rato. Nada más. Ni una palabra más. Ni una mirada. Ni una mueca. Y fue peor que un portazo. Estuve 2 horas sin moverme del sofá, con el móvil en la mano, sin atreverme a escribirle, sin saber si debía preparar una explicación, una historia, una mentira, algo que sonara medio creíble, aunque no pudiera evitar la verdad que ya había leído. No sabía si contarle que fue solo una vez, que no había sentimientos, que fue un error, pero incluso eso me parecía estúpido porque en el fondo si había sentimientos, no hacia Raúl, sino hacia mí misma, hacia la mujer que me estaba convirtiendo en alguien que ya no quería ser invisible. Pasadas esas 2 horas, recibí un mensaje de mi hermana, ¿Sergio está bien? ¿Ha venido a casa? Ha estado con papá en el patio sin decir una palabra, y después se fue. Me ha dado mala espina. Y ahí supe que estaba buscando algo. No sé por qué, pero lo supe. Estaba atando cabos. Algo dentro de él no solo quería entender, quería confirmar, quería ver con sus propios ojos, escuchar de boca de alguien más. Porque a mí ya no me creía. Lo siguiente fue peor. A las 8 volvió a casa. Entró como si nada, dejó las llaves sobre la mesa, se sacó la chaqueta y me preguntó con un tono tan neutral que me dio escalofríos, ¿dónde estuviste el jueves 6 por la noche? Me congelé. No me gritó. No me presionó. No repitió la pregunta. Solo me la lanzó como si no fuera importante y esperó mi respuesta. Lo que no sabía era que yo había anotado mal la fecha en el calendario del colegio, y esa era la noche exacta del encuentro con Raúl, pero en mi cabeza pensaba que era el viernes. Entonces respondí sin dudar, sin pensar, sin revisar, y dije, fui al cine con Lucía. Sergio asintió despacio, como si esa respuesta fuera una confirmación. No me pidió detalles. No me preguntó qué película vimos. Solo se quedó en silencio y se fue al baño. A los 5 minutos me llegó un mensaje de Lucía, no entiendo nada. Sergio acaba de llamarme para preguntarme si estuvimos juntas el jueves 6. Le dije que no. ¿Todo bien? Me dolió la garganta. No respondí. Lo sabía. Lo había planeado.
Me había tendido una trampa de la forma más meticulosa y precisa posible. Me había observado, calculado y atrapado sin necesidad de levantar la voz. Después de eso no hubo más preguntas. Ni más mensajes. Ni más intentos de diálogo. Solo una pared. Sergio no durmió en la cama esa noche. Se quedó en el sofá, con la tele encendida, fingiendo ver una serie que ya habíamos visto juntos hacía meses. Yo estuve en la habitación sin apagar la luz, sin cerrar los ojos, escuchando el murmullo constante del televisor como si fuera el sonido de una sentencia. Y no dormí. Ni una hora. Porque sabía que no venía una pelea, venía otra cosa, algo más calculado, más cruel. Y no me equivocaba. El lunes siguiente, cuando fui a dejar a Nico al colegio, me crucé con Raúl en la puerta. No venía a buscar a nadie. No tenía hijos. Estaba ahí por otra razón. Me miró, se acercó, y me soltó en voz baja pero con una expresión que lo decía todo: tu marido me escribió. Me quedé muda. No supe reaccionar. Él siguió, me dijo que sabía lo nuestro. Que ya no había nada que esconder. Que le dieras las gracias por liberarte. Y se fue. Ni una palabra más. Ni una disculpa. Ni una pregunta. Se dio la vuelta y desapareció entre la gente como si no nos conociéramos. No podía respirar. No entendía cómo Sergio lo había localizado, cómo había conseguido su contacto, cómo había logrado enfrentarlo sin que yo supiera nada. Pero ahí estaba la prueba. No solo me había descubierto. Había ido directamente a humillarme a través de él, a cortarme las alas, a exponerme como la que se arrastra. Volví a casa caminando sin saber cómo mover las piernas. Al entrar, Sergio estaba en la cocina. No desayunaba. Solo miraba por la ventana con los brazos cruzados. No me miró. No dijo nada. Yo tampoco. Me senté en una silla y esperé a que el silencio hiciera su trabajo. Hasta que, sin apartar la vista del cristal, soltó una frase seca, exacta, sin emoción: te vi salir del hotel. Me dolió como un puñetazo. Ni siquiera hizo falta decir cuál, ni cuándo, ni con quién. Lo sabía todo. Desde antes incluso de que le enviara el mensaje por error. Me estaba vigilando. Me había seguido. No sé si fue casualidad, instinto, o si ya sospechaba desde hacía tiempo. Pero no lo había mencionado antes. Se lo guardó. Lo procesó. Y ahora lo estaba utilizando como una bomba de precisión. No me levanté. No lloré. No supliqué. Solo pregunté: ¿por qué no dijiste nada? Y entonces sí me miró. Los ojos rojos. El rostro tenso. La mandíbula apretada. Y dijo: porque quería ver hasta dónde eras capaz de mentir. La frase me dejó sin aire. Porque era cierta. Me había observado fingir, me había oído decir que había ido al cine, me había escuchado decir que era todo una tontería, y sin embargo él ya tenía todo el mapa. Sabía la fecha, el lugar, la persona. Había confirmado la mentira con Lucía, con Raúl, y ahora lo decía con la frialdad de alguien que no está enfadado, sino resuelto. Me sentí un insecto atrapado bajo un vaso. Aplastada por el peso de mis propias decisiones. Y por primera vez desde que pasó todo, me derrumbé. Lloré sin parar, sin hablar, sin esconderme. Y él, sin decir una sola palabra, se fue de nuevo al salón. Apagó la televisión. Cerró la puerta. Y esta vez, supe que no era para estar solo. Era para planear algo. Algo mucho peor que una discusión. No me habló durante 2 días enteros. 2 días en los que vivimos como fantasmas compartiendo la misma casa, respirando el mismo aire, pero sin cruzar una sola palabra. Comíamos en momentos distintos, evitábamos coincidir en el pasillo, y solo el niño parecía no notar el desastre que teníamos plantado en medio del salón. Yo dormía con la puerta cerrada, y él también. Era como si de golpe nos hubiéramos convertido en 2 desconocidos que se toleraban porque no había más remedio, pero el silencio no era indiferencia, era la antesala de algo que estaba por estallar. Lo sentía en cada gesto contenido, en cada respiración forzada, en cada movimiento suyo que no tenía prisa, pero sí dirección. No me insultaba, no me cuestionaba, pero tampoco me ignoraba. Me estudiaba. Me observaba.
Me dejaba vivir con una tensión tan densa que en cualquier momento podía quebrarse. La noche que todo reventó era viernes. Nico se había ido a dormir a casa de sus abuelos porque al día siguiente tenía una excursión con sus primos. Yo me quedé en casa sola con Sergio, en ese espacio donde ya nada parecía pertenecerme, ni la cocina, ni el sofá, ni siquiera mi propia voz, que había dejado de usar por miedo a decir cualquier cosa fuera de lugar. Él estaba en el salón, viendo un documental que no le interesaba, bebiendo whisky sin hielo, con la botella sobre la mesa y el vaso medio lleno en la mano. Yo estaba en la cocina, fingiendo leer en la tablet, esperando a que se durmiera o a que me mandara al infierno de una vez. Pero no pasó ninguna de esas dos cosas. En lugar de eso, me llamó por mi nombre con un tono tan seco que me paralizó. No gritó. No pidió. Solo dijo, ven aquí. Ahora. Y supe que ya no se podía estirar más el hilo. Entré al salón con las piernas tensas. Me senté en el otro extremo del sofá. Él bajó el volumen de la tele sin mirarme. Respiró hondo. Y entonces empezó. Me preguntó si alguna vez había sido feliz con él, si alguna vez había tenido la intención real de construir algo que no fuera una fachada. Me lo preguntó sin levantar la voz, pero con una dureza que me golpeó como un ladrillo. Le dije que sí. Que durante muchos años sí. Que nunca pensé que acabaríamos así. Pero no lo aceptó. Me dijo que si de verdad hubiera querido que funcionara, lo habría dicho antes, no después de acostarme con otro. Me dijo que lo que le dolía no era la traición física, que lo que le desangraba era haber compartido techo, rutina, dinero, familia y cama con alguien que llevaba tiempo deseando estar en otro lugar, con otra persona, con otra vida. Me dijo que no me creía cuando afirmaba que solo había sido una vez. Que eso no se hace en una noche si no hay algo detrás. Que yo llevaba semanas planeándolo, buscando el momento, y que lo más grave de todo no era haberlo hecho, sino haberle mentido a la cara, haberle mirado a los ojos y haberle dicho te quiero después de haber tenido el cuerpo marcado por otro. Le dije que no fue así. Que no lo busqué. Que me vi superada. Que fue un error. Que no sabía cómo explicar lo que me faltaba en casa, que no sabía cómo pedir que me mirara, que me escuchara. Él se rió. Se rió con esa risa amarga que no tiene gracia y que solo sirve para escupir odio. Me dijo que llevaba años partiéndose el lomo por mantenernos, que sacrificó cosas que ni me imaginaba, que aguantó jornadas de mierda, madrugones, ansiedad, porque pensaba que todo eso tenía un propósito, nuestra vida. Nuestra estabilidad. Nuestro hijo. Me gritó que yo solo tenía que haber hablado, que si estaba tan vacía, tan seca por dentro, tan muerta, bastaba con decirlo. Pero no, yo preferí jugar a ser víctima mientras por dentro ya tenía escrita la escena completa. Me echó en cara que lo había convertido en el payaso de nuestra historia, el último en enterarse, el que todavía preparaba planes para el aniversario mientras yo ya estaba desnuda en una cama ajena. Me preguntó si era mejor amante. Si me hacía sentir cosas que él no sabía darme. Si pensé en él mientras me desnudaba. Le dije que no. Que no pensé en nadie. Que solo quise olvidarme de mí durante un rato. Entonces se puso de pie y lanzó el vaso contra la pared. No me asustó el ruido. Me asustó su cara. No había furia. Había decepción. Había algo roto que ya no podía repararse. Me dijo que no sabía si podía perdonarme. Que no sabía si quería. Que no era cuestión de orgullo, era cuestión de respeto. Que lo nuestro había muerto antes de que yo lo traicionara, pero que con lo que hice, lo había enterrado. Que lo más repugnante era haber seguido como si nada, haber cocinado, hablado de notas escolares, comprado detergente, como si la noche del hotel fuera parte de una película y no de nuestra vida. Me dijo que me había convertido en una desconocida. Que no sabía quién era la mujer que tenía delante. Y yo tampoco lo sabía. Porque ya no me reconocía ni en mis propias respuestas. Entonces me preguntó si lo volvería a hacer. Sí, puestos en situación otra vez, con las mismas carencias, el mismo vacío, la misma rutina, volvería a acostarme con alguien por sentirme viva. Me quedé callada. Porque la respuesta real era que sí. Que si nada cambiaba, si todo seguía igual, si me sentía igual de invisible, sí. Y esa verdad me dejó aún más hundida. Él lo notó. Asintió. No necesitaba que lo dijera. Me dijo que eso era lo que más le confirmaba que se había acabado.
que no era la traición. Era la posibilidad de repetición. Era que ni siquiera pudiera negarla con firmeza. Después hubo un silencio largo. Él se sentó, bebió directamente de la botella y me preguntó algo inesperado: ¿lo amas? Le dije que no. Que nunca lo amé. Que no era eso. Que no había romanticismo ni sentimiento. Que fue solo un acto. Una escapatoria. Un accidente. Me miró con asco. Dijo que al menos si lo hubiera amado, habría tenido sentido. Que al menos si lo hubiera hecho por una pasión real, por algo irrefrenable, se podría entender, aunque no se perdonara. Pero que hacerlo por vacío, por aburrimiento, por necesidad de atención, lo convertía en algo patético. Me dijo que había sido una cobarde. Que me dio todas las herramientas para hablar, y que yo preferí destruirlo por dentro antes que reconocer que necesitaba otra cosa. Esa noche dormimos bajo el mismo techo, pero cada uno murió un poco. No volvió a dirigirme la palabra. No me preguntó si quería arreglarlo. No me propuso ir a terapia. No sugirió una pausa, una separación, un tiempo. Nada. Solo se metió a su cuarto y cerró la puerta. No se escuchó la cerradura. Pero el sonido del picaporte fue más definitivo que cualquier candado. Supe que ya no había marcha atrás. Cuando me desperté al día siguiente, su lado de la cama seguía vacío, pero no frío. Eso fue lo primero que me inquietó. No era como otras noches en las que se iba al sofá o al despacho. Esta vez, la ausencia tenía otro peso. Salí del cuarto con la ropa aún puesta del día anterior y bajé a la cocina esperando encontrarlo preparando café o recogiendo algo, como hacía siempre que necesitaba fingir que todo seguía normal. Pero la cocina estaba intacta. No había platos, no había tazas, ni siquiera había signos de que hubiera pasado por allí. Fui al salón. Tampoco. Me acerqué a la puerta del despacho. Cerrada. Golpeé una vez. Nada. La abrí. Vacío. Su portátil no estaba. Ni su mochila. Fui al baño. Tampoco. Y entonces entendí que no estaba en casa. Que había salido temprano. Que había empezado algo sin avisar. Y esa incertidumbre me golpeó como un ladrillo. No por miedo, sino por la certeza de que Sergio ya no estaba conteniéndose. De que todo lo que me había dicho en esa conversación brutal no era la descarga emocional de una noche de furia, sino el prólogo de algo más grande. Algo con consecuencias. A las 11 de la mañana me llegó un correo de la gestoría. Asunto: documentación de liquidación de cuentas conjuntas. Abrí el archivo. Todo estaba detallado: cuentas bancarias, inversiones compartidas, pólizas, bienes registrables, gastos conjuntos. En un solo documento, Sergio había dividido, con una precisión quirúrgica, todo lo que habíamos construido juntos durante más de una década. No solo había calculado qué era de quién, sino que además ya había hecho los trámites previos para desvincularse de casi todo. Solo quedaba mi firma. Nada más. En ese instante me di cuenta de que su silencio no era pasividad. Era estrategia. Era preparación. Era una venganza que no venía con gritos, sino con papel timbrado. Quise llamarlo. No lo hice. Me senté en la silla de la cocina sin soltar el móvil y me quedé ahí más de media hora mirando ese archivo como si fuera una amenaza escrita en otro idioma. No por lo económico. No por el dinero. Por la velocidad. Porque no dudó. Porque mientras yo aún repasaba lo que había hecho, él ya estaba cerrando la puerta de todo. Volvió a casa a las 3:30. Entró sin decir nada, dejó el portátil sobre la mesa del comedor y me lanzó una carpeta. Literalmente me la lanzó. No con fuerza, pero con desprecio. Yo la recogí del suelo. Dentro había copias impresas del mismo documento. Me miró. Frío. Distante. Dijo: léelo. Firma. Es lo mínimo. Respondí sin levantar la voz: ¿ya está, así de rápido? Él no parpadeó. ¿Tú tuviste dudas antes de acostarte con él? No. Pues yo tampoco las tengo ahora. Le dije que esto era excesivo. Que podíamos hablarlo. Que no hacía falta correr. Que podíamos buscar una solución menos drástica. Se rió. No fue una carcajada.
Fue una mueca. ¿Te parece drástico que deje de compartir cuentas contigo después de que me traiciones? ¿Te parece desproporcionado querer separar lo que me pertenece de lo que ya no quiero que sea parte de mi vida? No te he echado de esta casa. No te he gritado. No he dicho nada a Nico. Solo estoy haciendo lo justo. Así que no te pongas digna ahora. Firma. O nos veremos en un juzgado. Me quedé helada. No era el Sergio que yo conocía. No era el hombre que evitaba conflictos, que suavizaba los golpes, que prefería callar antes que herir. Ese hombre se había ido. Este otro no tenía intención de negociar. Me preguntó si tenía alguna duda. No le contesté. Me dijo que no le interesaba una explicación más, que no iba a sentarse a escuchar cómo justificaba algo que él ya había archivado como imperdonable. Me recordó que mientras yo seguía dudando entre si contarle o no, entre si seguir o parar, él ya estaba tomando decisiones reales, concretas. Que yo me movía en lo emocional, en lo ambiguo, en lo que se puede torcer según el día. Y que él no. Que él iba a salir limpio de esto. Incluso si por dentro estaba roto. Y que lo iba a hacer rápido, con la frente alta y sin cargar con una mujer que, según sus palabras, necesitaba acostarse con otro para darse cuenta de que existía. Esa frase me perforó. No por el contenido, que era brutal, sino por el tono. La soltó sin odio. Como un diagnóstico. Como un resumen. Le dije que estaba siendo cruel. Me miró. Frío. Sin emoción. Cruel fue verte volver de esa noche y besarme en la mejilla como si nada. Quise defenderme. Decirle que no lo hice por maldad, que no hubo manipulación, que no era frialdad, sino confusión. Que estaba rota y me equivoqué. Pero él no quería matices. No quería psicología barata. Solo hechos. Y los hechos eran que yo había traicionado su confianza, que había mentido durante días, que había fingido que todo iba bien mientras tenía el olor de otro en la piel. Me dijo que no era rencor. Era dignidad. Y que si yo no podía entender la diferencia, peor para mí. La segunda parte de su plan vino por la tarde. A las 5 me escribió un mensaje desde el trabajo. Corto. Directo. He pedido cita con una abogada. La tendrás que ver también. Hay cosas de la casa que tenemos que dividir. El coche queda para ti. No lo uso. Esa última parte me mató. Porque era cierto. El coche lo usaba yo. Él siempre iba en transporte público o en moto. Pero no lo decía como un gesto generoso. Lo decía como si ya no le importara nada. Como si todo lo que alguna vez fue de los dos ya no tuviera valor. Me derrumbé. No físicamente. No en llanto. Me quedé inmóvil. Desconectada. Sentí que estaba presenciando el derrumbe final de todo lo que habíamos construido, no como una demolición ruidosa, sino como una implosión controlada. Esa noche dormí en el sofá. No porque me echara. Porque no podía soportar estar al lado de alguien que me miraba como a un objeto averiado. En mitad de la noche me desperté con sed y fui a la cocina. Lo vi en la penumbra, sentado con el portátil. Trabajaba. O fingía trabajar. Me acerqué. Pregunté si quería que habláramos. No respondió. Dije su nombre. Nada. Volví a decirlo. Al tercer intento, alzó la vista. Me miró como si yo fuera una más entre muchas. Y me dijo, lo peor no fue lo que hiciste. Fue darme cuenta de que, si no te descubría, lo volverías a hacer. Me quedé sin palabras. Porque tenía razón. Porque no sabía si lo habría detenido por voluntad propia. Porque la verdad más cruda no era la traición, sino el potencial de repetirla. Me dijo que en el fondo él sabía que algo se había roto hace tiempo. Pero que había seguido luchando porque pensaba que todo lo demás era más fuerte. Me dijo que ahora sabía que no. Que cuando una relación se desangra, hay quien corre por gasas y quien simplemente se va a acostar con otro. Me quedé ahí, de pie, en la cocina en penumbra, sin poder moverme. Él volvió al portátil. No me despidió. No me abrazó. No me insultó. No necesitaba hacerlo. Su indiferencia era suficiente. Me fui a dormir con el cuerpo tenso, la cabeza llena de escenas que ya no podía deshacer.
Y lo peor es que, por primera vez, entendí que ya no había nadie al otro lado. Que Sergio no era mi marido. Que era un hombre que me conocía demasiado como para perdonarme. Y que su venganza no era hacerme daño. Era desaparecer de mi historia. Dejarme sola en la escena del crimen. A la semana siguiente, después de firmar el último papel frente a la abogada, salimos del despacho sin mirarnos. Bajamos en el mismo ascensor, en silencio, y caminamos hacia la calle cada uno por su lado. Yo lo seguía con la mirada, esperando que dijera algo, cualquier cosa que rompiera esa inercia brutal en la que nos habíamos sumergido, pero no se giró. Avanzó con paso firme y sin vacilar, como quien ya tiene el mapa claro y no necesita detenerse a ver el daño en el camino. Crucé la calle sin saber qué hacer. Me senté en una cafetería sin pedir nada. Saqué el móvil y abrí la galería. Busqué fotos de nosotros, de Nico, de viajes que ahora no significaban nada. Me obligué a mirar lo que habíamos sido para entender mejor en qué nos habíamos convertido. Me quedé una hora allí, inmóvil, viendo pasar a la gente, sin saber cómo volver a casa, porque ya no sabía si seguía siendo mi casa o solo un lugar donde aún estaba mi ropa. Esa noche, al llegar, vi la maleta junto a la puerta del dormitorio. Era suya. Pequeña. Rígida. La misma que usaba para los viajes de trabajo. Estaba cerrada, apoyada contra la pared. Me acerqué, dudé, toqué la cremallera y no la abrí. Fui a la cocina. Había una nota escrita a mano sobre la mesa, con su letra. No era larga. El domingo me voy. Tengo un sitio. No te lo dije antes porque quería asegurarme de que firmabas. Nico no lo sabe aún. Hablamos mañana. No hagas drama. Leí esas frases 3 veces. Lo que más me dolió no fue la decisión. Fue el no hagas drama. Como si yo ya no tuviera derecho ni a llorar. Como si mis emociones fueran solo molestias que entorpecían su salida. Me quedé sentada hasta que oscureció. No cené. No encendí la luz. Solo esperé. Y él no volvió esa noche. Me fui a dormir sin saber si lo vería al día siguiente, pero por la mañana estaba ahí. Desayunando. Con Nico. Como si todo siguiera igual. No dijo nada frente al niño. Hablaban de la excursión del colegio, de un trabajo de ciencias, de una tontería que había pasado con un compañero. Yo los miraba desde el marco de la puerta. Los escuchaba como si fueran un recuerdo de otra época. Cuando Nico se fue al cuarto a buscar su mochila, Sergio me miró. Hoy después de que se duerma hablamos. Nada más. Lo dijo sin agresividad. Como quien programa una reunión. Y cumplió. A las 11 entró al cuarto, cerró la puerta, se sentó frente a mí y dijo, no quiero una pelea. Solo quiero cerrar esto como adultos. Ya está todo hecho. Solo falta que lo hablemos con él. No voy a hablarle mal de ti. No voy a meterle ideas. Pero tampoco voy a ocultarle nada. Voy a decirle que las cosas cambiaron. Que ya no somos pareja. Que no vamos a vivir juntos. Pero que los dos seguimos siendo sus padres. ¿Qué eso no cambia? ¿Tú estás de acuerdo con eso? Asentí sin fuerza. Le pregunté si iba a decirle que yo lo engañé. Tardó en responder. Luego dijo, no. Eso no le toca ahora. Pero si algún día lo pregunta, no voy a mentirle. Le pregunté si había algo más que quisiera decirme. Me miró con los ojos apagados. No. Lo que tenía que decirte ya lo dije. Lo pensaste. Lo hiciste. Lo ocultaste. Lo repetiste en tu cabeza 1000 veces antes de hacerlo. Eso no se deshace. No hay nada más que decir. Lo único que importa ahora es que Nico esté bien. Le pregunté si me odiaba. No. No te odio. Me decepcionas. Me dueles. Pero no te odio. Y no quiero hacerlo. No me interesa gastar energía en eso. Lo único que quiero es seguir con mi vida. En paz. Con mi hijo. Sin esta mierda encima. Quise decirle que me dolía. Que lo lamentaba. Que me había equivocado. Que me fallé a mí misma. Que él no merecía nada de lo que hice. Pero me di cuenta de que ya no era el momento.
Que esas frases, aunque ciertas, llegaban tarde. Que él ya había pasado la etapa de las explicaciones. Ya no buscaba entenderme. Buscaba salir de mí. Escapar de quien fui. No como castigo. Como autoprotección. Me dijo que tenía un piso alquilado por 3 meses, amueblado, cerca del colegio. Que pasaría por Nico los lunes, miércoles y viernes. Que los fines de semana se alternarían. Que el abogado ya tenía una propuesta para el convenio. Me lo dijo todo con precisión, sin titubeos. Había planeado cada paso. Lo tenía todo calculado. Y eso fue lo que más me destrozó. Que para él, nuestra historia ya no era un drama ni una tragedia. Era un trámite. Una sucesión de pasos legales. Un calendario compartido. Le pregunté si creía que algún día podríamos hablar con calma, como personas que se quisieron. Me respondió sin dudar, no lo sé. Ahora no. Quizás después. Si te portas bien. Si no lo conviertes en algo sucio. Pero no me esperes. No vivas pensando que esto es una pausa. No lo es. Es un final. De verdad. Sentí un nudo en la garganta. No porque no lo supiera, sino porque necesitaba oírlo con esa contundencia para que me cayera encima como un muro. Quise preguntarle si había alguien más. No lo hice. No porque no lo pensara. Porque no tenía fuerza para enfrentar esa respuesta. Preferí no saber. Me bastaba con todo lo demás. Esa noche no dormí. Caminé por la casa durante horas. Me metí en el cuarto de Nico, lo vi dormir, respirando lento, ajeno a todo. Me senté junto a su cama. Me prometí que no iba a usarlo como escudo. Que no iba a buscar su cariño para llenar mi culpa. Que si algo podía hacer bien a partir de ahora, era no seguir destruyendo lo que quedaba. A la mañana siguiente, desayunamos los 3. Sergio estaba en silencio, pero no hostil. Le preparó la mochila. Le ató los cordones. Le acarició el pelo antes de salir. Y cuando se fue, me miró por última vez desde la puerta. No dijo adiós. No dijo nada. Solo me miró como quien termina de cerrar una puerta que no se volverá a abrir. Han pasado 6 meses desde que Sergio se fue con la maleta y la nota, y aunque el tiempo no ha borrado nada, sí lo ha ordenado. Al principio pensé que después de firmar todo, después de repartir hasta los cubiertos y los días de custodia, iba a encontrar algo parecido a la calma. Me equivoqué. Lo más difícil no fue su marcha, ni las conversaciones con abogados, ni enfrentarme a la familia con esa mezcla de culpa y vergüenza. Lo más difícil fue estar sola conmigo misma sin poder mentirme. Al principio intenté llenar los huecos. Volví a escribirle a Raúl una noche, ni siquiera porque quisiera verlo, sino porque necesitaba comprobar si aún podía seducir a alguien o si todo había sido una ilusión. Me contestó con frialdad, con distancia, y entendí que no le importaba. Nunca le importé. Solo fui una aventura, una distracción. Nada más. Cerré la conversación y no la volví a abrir. Las primeras semanas fueron una rutina dolorosa. Me levantaba, preparaba el desayuno para Nico, lo llevaba al colegio, trabajaba por inercia, respondía correos sin leerlos bien, hacía la compra sin recordar qué necesitaba, comía lo que fuera, cenaba con él sin tocar los temas que dolían. Por las noches me acostaba con la puerta cerrada, no porque alguien pudiera entrar, sino porque así sentía que al menos había una barrera entre el presente y todo lo que no quería recordar. Nico no preguntaba por su padre con insistencia, pero notaba la diferencia. Decía cosas como papá ya no grita cuando no encuentro los deberes o en casa de papá si hay cereales con chocolate, y cada frase era un cuchillo que entraba sin ruido. Pero no lo corregía. No le explicaba nada. No me defendía. Porque entendí que si empezaba a justificarme delante de él, solo empeoraría las cosas. Con el tiempo empecé a notar que ya no dolía igual. Seguía sintiendo vergüenza, claro, y tristeza, y ese peso permanente de haber sido yo quien lo rompió todo. Pero también empecé a ver cosas que antes no quería mirar. Empecé a entender que había muchas decisiones pequeñas, negligencias, silencios, cansancios, que sumaban tanto como el error puntual. No lo digo para excusarme. Lo digo porque vivir en pareja no es una línea recta, y cuando no se habla, cuando no se escucha, cuando se asume que todo va bien porque no se grita, ya se está empezando a perder.
Sergio dejó de hablarme mucho antes de que yo dejara de serle fiel. Y yo dejé de buscarlo cuando aún estábamos a tiempo de salvar algo. Nos convertimos en compañeros de piso. En socios funcionales. En padres organizados. Pero dejamos de ser pareja. Y eso no se arregla con regalos ni cenas ni viajes. Se arregla queriendo estar. Escuchando sin mirar el móvil. Preguntando sin esperar solo respuestas cortas. Sosteniendo lo incómodo. Cuando firmamos el acuerdo final, no hubo ceremonia. Solo un mensaje con la notificación. La abogada me escribió 2 días después para confirmar que ya estaba todo archivado. Sentí un vacío extraño. No fue dolor. Fue más parecido a la sensación de haber llegado al final de un libro sin recordar bien cómo empezó. Esa misma noche abrí un cuaderno y escribí todo lo que recordaba de nosotros desde el principio. Desde que nos conocimos en aquella fiesta de cumpleaños donde ni siquiera pensaba quedarme, hasta el último día que dormimos juntos. Fueron más de 40 páginas escritas a mano. Me temblaba la muñeca al final, pero me sentí limpia. Era la primera vez que ordenaba nuestra historia sin decorarla, sin exagerarla, sin omitir lo que me incomodaba. Después lo guardé en un cajón y no lo abrí más. Lo hice para mí, no para justificarme ante nadie. Un mes después de eso, Sergio me escribió. Fue un mensaje corto. Me preguntaba si podía pasar a recoger unas cajas que aún estaban en el trastero. Le dije que sí, que me avisara antes. Quedamos un sábado por la mañana. Llegó puntual, con una furgoneta. Nico no estaba. Había ido al cine con mis padres. Sergio entró sin saludarme con afecto, pero tampoco con frialdad. Fue directo al trastero. Subió 3 cajas. Volvió por 2 más. La última vez que subió, me preguntó si podía tomar un vaso de agua. Le dije que sí. Se quedó en la cocina de pie. Tomó el agua. Me miró. Y entonces habló. Sabes que no voy a perdonarte, ¿no? Asentí. No contesté. Dijo que no lo decía con rencor. Que no quería que creyera que todavía estaba enfadado. Que había aceptado todo. Pero que eso no significaba olvidar. Que él también se había equivocado. Que también se había ausentado, que había dejado de mirar, que había convertido la rutina en excusa. Pero que aún así, él no había cruzado ninguna línea. Que él se había mantenido, incluso en la sequía. Que no podía borrarlo. Que intentaba hacerlo, pero no podía. Y que por eso no íbamos a ser amigos. Que no iba a fingir una cordialidad que no sentía. Que por respeto, iba a ser educado. Correcto. Amable con Nico. Pero nada más. Le dije que lo entendía. Que no esperaba otra cosa. Que solo deseaba que no llevara eso como una carga toda su vida. Me respondió que no era una carga. Que era una cicatriz. Y que no dolía, pero estaba. Terminó el vaso. Lo dejó en el fregadero. Me dio las gracias. Y se fue. No cerró la puerta con golpe. No bajó corriendo. No se giró para mirarme una última vez. Se fue con la misma calma con la que se había marchado 6 meses antes. Pero esta vez yo no me rompí. Me quedé allí, de pie, en la cocina vacía, y respiré hondo. Por primera vez no lloré después de verlo. No porque no doliera. Sino porque ya lo había aceptado todo. Ahora los días son más tranquilos. No mejores. No felices todo el tiempo. Pero manejables. Hago ejercicio 3 veces por semana. Trabajo sin mirar tanto el reloj. Salgo sola a caminar. He vuelto a ver a mis amigas sin sentir que estoy fingiendo. Nico está bien. Pregunta por su padre. Habla de él con normalidad. Lo llama. Lo ve. Yo no interfiero. He entendido que mi relación con Sergio terminó, pero que nuestro rol como padres no. Que eso sigue. Que eso hay que protegerlo. A veces me escribe para coordinar cosas. Siempre directo. Siempre cordial. Yo le respondo igual. Sin emojis. Sin exceso. Justo lo necesario. Lo que aprendí no me hace mejor persona. No salí más sabia. No me redimí.
No hice terapia con resultados mágicos. Solo entendí que las decisiones tienen consecuencias. Que una sola noche puede arrastrar años enteros de vida compartida. Que no todo se perdona. Y que está bien. Que no todo merece una segunda oportunidad. Que a veces fallamos. Que a veces somos quienes hacen daño. Y que cargar con eso no es un castigo. Es parte de crecer. No busco que nadie me entienda. No espero que me absuelvan. Solo quería contar la verdad como fue. Sin adornos. Sin dramatismo. Solo con hechos. Porque al final, lo único que queda cuando todo se cae, es eso, lo que realmente hiciste. Lo que dijiste. Lo que elegiste. Y yo elegí mal. Pero elegí. Y eso es lo que me toca sostener ahora.